Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos a este evento que tenemos preparado acá en ESIAS. Yo soy Arely Lorenzana y hoy tenemos una actividad muy especial para todas ustedes. Me encuentro con la escritora Ana Saavedra, quien nos acompaña para hablar sobre su obra Nunca más las olvidadas, un libro que ha publicado recientemente y que toma temas muy importantes que vamos a platicar ahorita y que afectan directamente a nuestra sociedad. Entonces, bueno, antes de pasar y darle acá la palabra a Ana, me gustaría igual hablarles un poquito de ella y de su trayectoria para comenzar con nuestra presentación, ¿sale? Entonces, bueno, Ana Saavedra Villanueva es ganadora del Concurso Nacional de Cuento para Mujeres, Centro Cultural Elena Garro Educal, por su trabajo Mujeres que se vuelven tinta en 2021. Fue una de las ganadoras en la cuarta antología de escritoras mexicanas de 2021 y seleccionada por el Fondo Editorial de Querétaro con Tierra de Apariciones en 2019. También fue mención honorífica o mención de honor en el concurso internacional de cuentos Oscar Wilde de 2019 y recientemente, como comentamos, publicó su segundo libro de cuentos, Nunca más las olvidadas, en donde presenta 10 historias de mujeres con perspectiva de género y que nos invitan a la reflexión sobre distintas problemáticas sociales. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Ana, bienvenida acá a este espacio. Muchas gracias, Arely. Yo feliz de estar con ustedes en este espacio que me encanta, desde el nombre me gusta. Entonces, muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a ti por, por andar por acá. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno como para aprovechar el tiempo. Nos gustaría mucho que nos hables de tu libro. Nosotras, la verdad, somos fieles creyentes de cómo la literatura puede ayudarnos, ¿no? A visibilizar lo que mucho tiempo se ha callado, a replantear nuevas realidades, a cuestionar, ¿no? Problemáticas sociales. Y pues bueno, nos gustaría mucho que fueras tú quien nos hablara un poquito sobre Nunca más las olvidadas y nos contaras un poco sobre cuáles fueron las razones que te llevaron a escribir estas historias y por qué consideraste que era necesario aplicar la perspectiva de género para construirlas. Claro que sí, muchas gracias. Mira, para empezar, bueno, pues yo soy mujer, tengo dos hijas que son para mí como mi motor para señalar todas las cosas que a lo mejor están mal o pudieran estar mejor o que definitivamente están mal, ¿no? Esa es una razón. La otra, vivimos en un país tristemente en donde la violencia de género no es un tema superado. Hay muchísima gente que todavía se incomoda siquiera de escuchar lo que se menciona, pero es una realidad. O sea, nos guste o no, es una realidad. Yo creo que por salud mental no lo hacemos, pero si entráramos todos a estas páginas de desaparecidos, bueno, pues no que obviamente los hombres no desaparezcan ni nada, pero es terrible la cantidad de mujeres y de reportes y de alertas que hay en el país. Entonces, para mí es muy necesario, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi experiencia y mi sensibilidad como escritora, mostrar o dejar un testimonio de las cosas que siguen pasando, nos gusten o no, nos molesten o no se quiere escucharlas, y que siguen pasando en todos los ámbitos, no nada más en jóvenes, guapísimas que salen en la noche vestidas sexys y que se van a la fiesta. No, en realidad la violencia es algo orgánico, es algo que está en las mujeres desde muy pequeñas en su desarrollo y que puede seguirse toda su vida y que tampoco depende de un ámbito específico, no depende de la noche, de la fiesta, para nada. Está en todos los ámbitos y para mí era muy necesario mostrar eso, mostrar que la violencia para la mujer se da a cualquier edad, se da en cualquier ámbito y que no es un hecho aislado. Si fuera un hecho aislado, no sé, hasta sería como este, algo favorable, vamos a decir. Pero no, la realidad es que la misma mujer puede sufrir violencia dentro de su casa, cuando sale en el transporte, a su trabajo, en el trabajo, con la pareja. O sea, es un círculo muy triste del que no estamos exentas ninguna.
Y, por ejemplo, aquí en el país hacen una encuesta sobre violencia de género y la hacen cada 4 años. La pasada fue en el 2021. En el 2025 es la siguiente. En el 2021, o sea, dice la encuesta que más del 70% de las mujeres mayores de 15 años del país ha sufrido al menos un episodio de violencia en su vida. El 70%, o sea, de mayores de 15 años. Pues es altísimo. Yo estoy en el estado de Querétaro, que es hermoso, que es muy tranquilo, que a todo el mundo le gusta, que vivimos aquí muy contentos. Y estamos en el tercer lugar de violencia de género nacional. Increíble. Y en varios ámbitos, en la escuela. Entonces dices, bueno, y yo que salgo, me siento segura, que veo todo bien y estamos en el tercer lugar. No puedo yo dar crédito a eso. Entonces creo que ahora que las mujeres tenemos esta posibilidad de alzar la voz desde nuestro ámbito que sea, desde nuestra escritura, pero pintura, música, el que sea, pues hay que expresar lo que estamos viviendo. Ya tenemos toda la historia contada por hombres desde nuestro, o sea, ellos en nuestra perspectiva, hablando por nosotras. Desde luego que yo adoro muchísimos escritores clásicos, no es eso, no es señalarlos como tal, pero ahora que nosotros estamos en ese foco de atención, es la mejor manera, es el mejor momento para aprovechar y decir, bueno, esto es lo que sentimos realmente, esto es lo que nos sucede, y desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente por eso. Sí, no, y creo que aparte de algo que es muy importante y que yo noté también a lo largo de las historias es también replantearnos qué es lo que consideramos como violento, ¿no? O sea, qué es lo que es violento hacia una persona. O sea, porque de repente creo que hablamos de violencia y asumimos que tiene una implicación física, ¿no? O sea, que tiene que ser un golpe, que tiene que ser como algo que transgrede como el espacio físico de una persona. Y creo que justamente algo que yo rescato mucho de cada una de las historias es esto, ¿no? O sea, que al final vemos distintos tipos de violencia que se manifiestan de manera diferente, ¿no? Y creo que eso igual es algo bastante importante. Sí, sí, de hecho, bueno, son 10 cuentos los que vamos a ver en este libro de Nunca más las olvidadas. Y traté de que cada uno de ellos, en sus maneras y sus posibilidades, nos hablara justo de una violencia diferente, porque hay muchas que son hasta desconocidas, hasta poco tratadas, como uno de ellos, la violencia patrimonial, o sea, la violencia sobre las propiedades, ¿no? Como eres mujer, a ti no te toca, o tú para qué quieres un rancho, por ejemplo, una hacienda o la empresa, aunque seas la mayor, ¿no? O la casa simplemente. Entonces, yo creo que esa es de las violencias más ignoradas que pasan, que han pasado en muchas familias de total obscuridad y que yo creo que ni siquiera a lo mejor solo la mujer que está padeciéndolo, pues se siente mal, ¿no? Pero tampoco, como eso no es una violencia física, como dices, a veces ni siquiera verbal, a veces es todo como muy buena gente. Bueno, pues tú no necesitas esta casa, vete a un departamento chiquito, ya viviste mucho tiempo aquí. Es algo muy chocante cuando uno lo analiza, ¿no? Y eso por decir ese tipo de violencia. Sabemos la psicológica, que también es terrible, la presión social y desde luego, pues la física y ya la sexual, que ya son criminales, ¿no? O sea, hay muchos rangos de violencia. Ujú. Sí, creo que sí. Sí, y bueno, algo que me llamó mucho la atención es justamente cómo bueno, partes de experiencias individuales, ¿no? Pero al final son una crítica a problemáticas sociales que atraviesan a las mujeres, pero que son también problemáticas diversas, ¿no? Como lo que mencionas ahorita de esta violencia patrimonial, pero también, bueno, tenemos historias que hablan sobre lo violento de crecer, ¿no? O como la maternidad o todas estas historias silenciadas de las abuelitas. Entonces, em, creo que es como muy bueno y muy importante también destacar como eso, ¿no? O sea, cómo hiciste tú o cómo elegiste o cómo trataste de elegir esos personajes
y construirlos de manera individual a partir de estas experiencias, pues sí, sociales, ¿no? Que nos atraviesan, no a todas, pero a muchas mujeres de distintas maneras. El primer cuento que escribí de este libro es el último, es el de Mar Imaginario. Ese es el primero que escribí y lo escribí en el 2021 para una convocatoria que lanzó Educal y el Centro Cultural Elena Garro, justo para el Día de la Mujer y justo era de una temática pues femenina, de género, ¿no? Entonces, ese cuento, bueno, para los que lo han leído, tú que ya también lo conoces, ese es yo creo que el único que toca como todas las violencias, les da así como una pasada a todas ellas, ¿no? Cuando lo escribí, bueno, tuve la fortuna de que quedó en primer lugar y que recibí muchos comentarios al respecto del cuento y me hicieron darme cuenta que, o sea, yo la verdad es que antes de escribir eso nunca había pensado en escribir sobre esta temática. No sé, no me lo había planteado. Cuando surgió dije, ok, es necesario, hago este cuento. Y cuando empecé a recibir todas los comentarios, me di cuenta pues sí, ese cuento también a mí me gusta mucho, pero no era suficiente, que había que tratarlos como a cada tipo de violencia de manera pues más concentrada, más individual. Entonces, a partir de ese fue que escribí todos los demás y traté de concentrarme en una de ellas, ¿no? Digo, no, a esta mujer de Mar Imaginario no es que le sucedan todas, pero le sucede una gran cantidad y entonces ya después traté de hacer como en específico por edades, por estrato social, por ambiente en el que está también estas mujeres. Y para mí la mejor manera de transmitir un mensaje, sobre todo en cuento, eso ya es algo muy personal, es cuando estamos escuchando el testimonio de la protagonista. Entonces, para mí narrarlo en primera persona es, es como básico para que conectes rápidamente con el lector. Entonces yo no tenía duda de que tenía que ser la protagonista la que nos contara su historia en cada uno de ellos. Y sí fue un proceso largo, o sea, fíjate, Mar Imaginario lo escribí en el 2021. A partir de eso empecé a tomar diplomados sobre perspectiva de género, diplomados en el Centro Cultural Helénico, todos los diplomados que podía encontrar, porque hablar sobre género para mí es muy complicado, hay mucha desinformación, podemos decir muchos comentarios y por no estar bien informadas, ¿no? Y yo no quería que eso me sucediera, entonces, bueno, desde mis posibilidades, limitaciones y todo lo que pudiera suceder, me quise entrar en todo esto, entenderlo, comprenderlo, leer también otras mujeres que estaban escribiendo sobre lo mismo para yo poder entonces darme cuenta de cómo podía construirlas a cada una de ellas. Y algo también muy importante que también lo aprendí en alguno de estos diplomados, también del Museo de Tolerancia, es que es importante, o digamos es recomendable, es sano, que en las historias no volvamos ni siquiera como escritoras a revictimizar a las protagonistas. Entonces, tenemos que concentrarnos en cómo le afectó esa situación a ella y a su entorno. Entonces eso lo tuve como siempre muy claro, ¿no? Porque si no, estoy otra vez yo haciendo énfasis en la violencia y justo es lo que uno no quiere hacer, ¿no? Quiere hacer que los personajes funcionen como una escena, como una obra de teatro, que el lector tome lo que quiera tomar como observador, y uno también ponerlo como algo neutro, pero no que sea el foco, revictimizar la violencia así cruda, que obviamente es el hilo de todos los cuentos, pero pues no sé, tratar de mostrar más bien los efectos de esa violencia, ¿no? Sí, y bueno, y creo que justamente algo que me parece muy destacable también de este libro es como el uso del lenguaje, ¿no? Justamente para no caer como en estos mismos estereotipos, en esta misma revictimización, creo que el uso del lenguaje al final sí se vuelve pues algo fundamental, ¿no? Porque digo, estamos acostumbradas y a lo mejor en por a través, no sé, de películas, de distintos narradoras, escritores o sea, directores, ¿no? O sea, como que de repente estamos muy habituadas a tener
las imágenes como muy crudas o tener como cosas muy, pues sí, como que sin ningún filtro, ¿no? Y creo que algo que a mí me gustó mucho también de las narraciones es que había ahí un uso del lenguaje, ¿no? Muy particular dentro de las historias, ¿no? Que también, o sea, no porque fueran como muy, o sea, imágenes muy bellas, ¿no? Como que quitaban lo atroz. Entonces, pues bueno, no sé si te gustaría igual comentarnos un poquito de eso, ¿no? O sea, ¿cómo fue la elección también para ti como de decir, ok, bueno, ya voy a hablar de esto, ya tomé estos cursos, trato de no revictimizar, pero ahora, ¿cómo voy a plantear como todo el argumento, ¿no? De las historias, desde dónde, ¿no? Y yo me considero una persona muy sensible. Yo creo que toda la gente que está en algún ámbito del arte, pues necesita cierta sensibilidad. Entonces, a mí, desde experiencias personales, experiencias que me cuentan, que veo en las noticias, que leo, o sea, me gusta como estar súper abierta y muy receptiva a toda la información que me rodea. Entonces, eso es como básico, ¿no? Tratar de empatizar con otras situaciones y entonces tratar de mostrarlas a través de estas historias que pretendo contar. Esa es una y esa es pues muy importante. La otra es que la realidad es que a la par de tomar todos estos talleres que te digo y diplomados en donde hablábamos sobre género, sobre perspectivas, sobre lecturas, estuve yo escribiendo los cuentos, o sea, fue algo que estuve haciendo a la par, pero también tuve, y es la verdad, que darle muchas repasadas a cada uno de los cuentos, muchas. De repente quedaban como muy cortos, de repente le faltaba como alguna integración. Y sí fue algo complicado también emocionalmente, porque la temática, a pesar de que, como bien dices, el lenguaje es eh, pues no es tan agresivo, vamos a decirlo, y eso no quiere decir tampoco que me limite, o sea, cuando se tiene que hablar de alguna situación, pues, pero fue emocionalmente también muy desgastante estar pensando y pensando y dándole vueltas a estas temáticas y hacer sufrir a estas chicas, y hacerlas pues pasar por estos periplos en los cuentos. La construcción del lenguaje, te puedo decir que, bueno, yo soy una persona también muy visual, me imagino, antes de ponerme a escribir, mi profesión es ciencias de la comunicación y lo que más disfrutaba de la carrera era justo cine, era justo guionismo. Antes de escribir, yo algo de literatura escribía guiones, entonces soy una persona muy, muy visual. Mm, y me ayuda a construir como las escenas en mi mente. Para mí, básicamente, todo lo que escribo, antes de que sea un cuento final, un producto final, es una historia en mi mente que puedo ver, o sea, que visualmente estoy viendo que funcione, que los actores vayan ahí recorriendo lo que tengan que recorrer. Entonces, quizá eso ayude a la hora de esto del lenguaje que señalas. Mm, en dónde es que tengo que enfocarme más y en dónde es más diálogos, no sé, en dónde son más descripciones y en dónde pueden entrar las reflexiones. Sí, claro, y creo que algo que también a mí se me hace muy interesante en general como en la narrativa es que creo que igual el hecho de contar problemáticas desde lo que nos atraviesa como mujeres también nos permite darle una perspectiva diferente, ¿no? O sea, a lo mejor se puede estar narrando las mismas escenas, ¿no? Pero no se van a utilizar los mismos enfoques, no se van a utilizar tampoco las mismas palabras, ¿no? Entonces, o las mismas imágenes, ¿no? O sea, creo que algo que a mí me ha pasado mucho con cine y o sea, con escritura o con textos, ¿no? Es como ver que sí, genuinamente hay una diferencia, ¿no? Cuando yo leo a una autora, ¿no? A cuando leo a un autor. Y no es como ponernos así a atacar ni absolutamente nada, sino simplemente sí hay una perspectiva completamente diferente, ¿no? Sí hay como una visión de absolutamente todo, ¿no? O sea, como tan solo, no sé, pienso en esta parte de la maternidad, ¿no? Que en muchas obras
de escritoras, incluso en el cuento que viene dentro de tu libro, eh, pues es hablar, por ejemplo, de una maternidad de una manera más realista, ¿no? O sea, de no esta imposición romantizada de mamá sacrificada, de abnegación, sino como que también brindarle a estas nuevas generaciones como el panorama completo, ¿no? O sea, como, ok, esto es pero también es esto, ¿no? Y que de repente sientas esto no quita nada, ¿no? Entonces creo que el uso del lenguaje y la manera en la que como escritoras puedes interpretar y puedes como hacer como estas aportaciones hacia, pues eso, e incluso desde las propias vivencias, ¿no? Entonces, creo que igual eso me llamó mucho la atención porque volvemos a lo mismo, ¿no? Incluso cuando tenemos estas historias, en el caso de tu libro, en donde hay personas que tienen ciertas situaciones, no estás cayendo en la revictimización, ¿no? De los personajes. Sí, traté por todo lo que pude, por todos los medios de no hacerlo, ¿no? Digo, en algunas, a lo mejor escenas en donde tenía que describir eh, ciertas acciones para que se entendiera la historia, ¿no? Pero era como, bueno, que si es aquí, para que fluya, pero si no era necesario, era preferible entonces hablar sobre el entorno, sobre cómo afecta a esta mujer o a esta niña o a esta abuela o a esta madre y a todo el entorno, ¿no? Además, también traté de ser muy parcial y la violencia no está nada más, o sea, no es un hombre el que violenta siempre a la mujer, o sea, no. Traté de ser muy parcial, muy realista y muchas veces son también las mujeres, las propias mamás, las propias abuelas, las propias gentes de la familia o cercanas, ¿no? Entonces, traté de hacer el retrato más realista que pude en los ámbitos y en las situaciones que obviamente tenía que llevar a mis protagonistas al extremo, pues para poder ejemplificarlo totalmente, ¿no? O sea, a lo mejor habrá gente que diga, ay, pero no puede ser que a una misma persona le sucedan tantas cosas. No, pues quizá no, pero quizá le sucedan hasta peor, ¿no? Creo que en ese sentido, si lo comparáramos contrastáramos con la realidad, me quedo hasta muy, muy corta, ¿no? Sí, no, y incluso escuchando las historias diariamente, ¿no? O sea, las últimas historias también están, o sea, sí nos llegan de repente como cosas a través de redes y a través de toda la información que recibimos que sí, la ficción la realidad termina por superar la ficción, ¿no? Como bien plantean. Y creo que eso es algo pues que es también necesario, ¿no? O sea, porque al final creo que el hecho de que nosotras mismas nos empecemos a apropiar de los discursos que, como mencionaba antes, ¿no? Que nos van atravesando y que nos van, pues nos permiten replantear muchas cosas, ¿no? Como lo que planteas, ¿no? O sea, incluso los personajes en algunas situaciones, cuando hay personajes femeninos, también pueden ser violentas, pero también tenemos que entender que existe justamente toda esta construcción social de años y de años y de años y de años, ¿no? Porque de repente tenemos como esta crítica así como de, bueno, pero pues es que las mamás son las que crían a estos machitos, ¿no? Y es como, pues sí, pero al final también esas mamás han sido criadas por o sea, hay una construcción social detrás, ¿no? Que también va a venir y va a afectar absolutamente la realidad de todas las mujeres, la percepción e incluso los cuestionamientos, ¿no? Habrá mujeres que aún sean muy reacias a cuestionar sus vínculos con lo masculino porque no se permiten como quitarse un poquito estas vendas, ¿no? Como de los ojos. Y creo que al final algo que a mí me llamó mucho igual la atención dentro de varios de los cuentos es justamente eso, ¿no? O sea, hay personajes femeninos, pero también no hay una justificación, sino un cierto tipo de entendimiento porque forman parte, ¿no? De esta sociedad que al final pues termina por ser una construcción que se nos impone y que reproducimos con otras mujeres, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo con esto que mencionas, porque además, por ejemplo, o sea, en este sentido de tantas cosas que uno como mujer trae cargando, pero que no cuestiona ya ni siquiera, ¿no? Que ya no se pone a cuestionar, bueno, ¿por qué hago esto? ¿O por qué dejé de hacer esto?
o por qué reacciono de cierta manera. Y ya son patrones, bueno, ahí muy, muy, muy antaños que trae uno cargando, y de ambos lados, ¿no? De ambos lados también hay hombres que siguen con algunos patrones porque tampoco no tienen ni idea de que eso está mal. Por ejemplo, justo en María Imaginario, cuando hice la lectura, cuando ganó el cuento y hice la lectura pública, digamos, muchos comentarios de hombres me decían que se habían quedado pensando porque ciertas situaciones que suceden en el cuento nunca se habían planteado que eso pudiera estar mal. Pero en su reflexión ya seria, ¿no? Es que Ujú, nunca pensé que esto pudiera incomodarlas. ujú, Entonces, desde allí, desde el planteamiento de pues eso debe ser normal, toda la vida se ha hecho así, y no les digo ahorita para no contarles el cuento, pues, pero hay varias situaciones en donde, de hecho, una persona, un hombre también me dijo, es que tengo, no sé, no me acuerdo, varios días soñando con tu protagonista, porque o sea, la estoy soñando, o sea, me estás creando como pesadillas con a lo mejor patrones que él repetía o repitió en algún momento como lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos como sociedad que, pues, que poner en la mira, que replantear y que decir, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues quién sabe, pero está mal, ¿no? Desde cómo se empezó a hacer, bueno, pues ya no nos vamos a poner a investigar, pero empezar a cambiarle, ¿no? Y de ambos lados, totalmente. sí, claro, como igual siento que de repente se habla mucho, ¿no? De esta, o se usa mucho esto de la generación de cristal, ¿no? Y de que ya todo les molesta y que ya nada, no se puede decir nada, ¿no? Pero al final pues volvemos a esto, ¿no? O sea, como que creo que el hecho de empezar o estar en un, o ir hacia una sociedad que se cuestione comportamientos, agresiones, chistes, que de no todos se ríen, ¿no? Donde no todos se ríen, todas se ríen también. Creo que también es importante justamente por eso, ¿no? Y creo que ahí es donde yo siento que las historias de cualquier tipo, ¿no? Que a las que nos acerquemos también pueden ir marcando incluso una trayectoria histórica, ¿no? O sea, de cómo ha ido evolucionando, cómo han cambiado los personajes femeninos desde que han sido construidos por escritores, desde que han empezado a ser construidos por escritoras, desde que se visibiliza el trabajo de escritoras también. Las nuevas narrativas que se plantean tanto dentro de la literatura como en otros ámbitos, ¿no? Como mencionabas, porque al final creo que eso también nos puede ayudar a reflexionar, ¿no? De una manera más profunda. Y creo que el hecho de tener estas 10 historias, como mencionas, ¿no? Narradas desde la protagonista, pues es como si estuvieras dejando que ellas mismas nos hablen, ¿no? O sea, como de desde su vulnerabilidad, desde su enojo, desde su ira, desde su construcción incluso, ¿no? Social y cultural. Y creo que eso a mí me pareció también algo muy importante dentro del libro, ¿no? Qué bueno, muchas gracias por esos comentarios. Digo, para mí son muy importantes. Siempre he creído que me encanta escribirlo, disfruto muchísimo, pero que el círculo se cierra cuando algún lector me dice lo que le pareció. Y ese es para mí es el momento más mágico de todo este proceso de escribir, ¿no? Cuando puedo escucharlos, bueno, y si les gusta, pues qué mejor, ¿no? Claro. Y bueno, igual me gustaría aquí también, justamente ya entrando en este tema de cómo nos construimos socialmente, etcétera, etcétera, que me dijeras, ¿tú cómo consideras que tu identidad como mexicana, cómo influyó, o sea, tu contexto, por ejemplo, en los temas que abordas en tu libro y cómo en la manera en la que decides presentar a las protagonistas? Influyó totalmente. Creo que todas las historias son marcadamente de situaciones que podemos ver en este país, en todo el territorio, en las ciudades, en las grandes ciudades, de manera ideológica, de manera cultural, de costumbres, usos, hasta la manera de hablar de las protagonistas, ¿no?
y de las situaciones, porque justamente hace un par de semanas estaba teniendo, me estaban llegando comentarios de un lector en España, hombre en Málaga, en donde estaba impresionadísimo porque decía, oye, pero esto pasa todavía en verdad. Por ejemplo, la chica, hay un cuento que se llama Muñecas de papel, en donde habla de una niña que de pronto la sociedad le dice, "Pues yo ya no te veo como una niña, o sea, porque ella se sigue conceptualizando como una niña, ¿no? Pero de pronto es la sociedad la que le dice, pues, ¿qué crees que de niña ya no tienes mucho, ¿no? Entonces, este choque con ahora una realidad, con ahora una identidad, pues que todavía no acaba ni siquiera de construir o de aceptar o de interiorizar, cuando ya la está viendo toda la sociedad, pues como una mujer, vamos a ver, y eso que es una niña, ¿no? Pues está apenas en desarrollo. Entonces, sobre ese cuento en particular me preguntaba este lector, o sea, estaba de verdad impresionado, me dice, pero es que eso sucede, es que dice, es que no doy crédito, y yo, pues sí, pues, pero es que vives en un lugar muy peligroso, o sea, estaba de verdad impactado, y yo le digo, no, es que no necesitas vivir en un lugar muy peligroso para que a una chica de secundaria, si la mandas a la tienda sola, pues le van a chiflar, le van a decir cosas, eh, o van a pasar en el carro y le van a gritar, le van a gritar, en fin, ¿no? O sea, digo, pues sí, sí sucede. Y es más también, o sea, mi impacto era al revés. Allá no sucede, y dice, no, o sea, acá sucedía, pero acá me contaba que inclusive otros hombres, si vieran algún tipo de esas situaciones como las que pasa a esta protagonista, ellos mismos entrarían como en defensa de la niña, ¿no? O sea, ellos mismos juzgarían lo que estuviera haciendo o diciendo o X, este, incomodando a esta niña. Y bueno, eso obviamente en muchos aspectos me dio tranquilidad. Dije, bueno, mira, entonces es un buen lugar para irse a vivir como mujer, España, a pesar de todas las otras problemáticas que pueda tener y que a veces nos llegan también en las noticias, ¿no? Pero él estaba genuinamente impactado, o sea, pensaba que yo estaba exagerando totalmente ese cuento. Es pura ficción, ¿no? Ajá, esto es ficción, esto no puede pasar, ¿en qué clase de lugar vives? No sé. Y ahí se ve la diferencia en que, pues sí, hay violencia en todo el mundo, seguramente desconozco la específica de los diferentes países, pero pues esa que planteo en ese cuento creo que es de la más básica y de la que todas como mujeres, niñas en transición, hemos sufrido en alguna medida o no, y no hemos sabido ni cómo defendernos porque la verdad es que no entendemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y así como ese, todos los demás cuentos pues están así en un entorno totalmente de este país, porque, pues no sé, me encanta mi país, lo amo, lo adoro. Creo que tenemos todos los mexicanos muchísimo que dar, somos muy creativos y tenemos muchas cosas positivas. Y por lo mismo es importante pues señalar lo que no está tan bien, ¿no? Es eso desde mi punto de vista, porque somos muchos, somos muy creativos, somos más los buenos, eso es algo que me tranquiliza totalmente. Y que pues tenemos que empezarnos como a juntar, a organizarnos y hacer este país un lugar para las mujeres, pues que son parte fundamental de la familia, de la pareja, del entorno, ¿no? Y además somos también más mujeres que hombres en el país, entonces. Sí, claro, y creo que justamente es importante, ¿no? Esto de, creo que a partir de, pues de tener otros tipos de representación, ¿no? De encontrar otras maneras de ser y de representar como la diversidad de mujeres, que creo que esto también está muy planteado, o sea, sí está como a partir de la violencia, pero creo que algo que igual podemos ver y que considero igual importante mencionar es em, la necesidad de hablar de la diversidad de mujeres que existen en el país, ¿no? De la diversidad de contextos que existen y de situaciones que existen, para que también creemos un poquito de empatía, ¿no? O sea, porque a veces simplemente asumimos desde un privilegio
que nosotras no haríamos lo mismo, ¿no? Que a nosotras no nos pasaría, o que por qué no se salió, o por qué no le dijo a nadie. O sea, como que siento que siempre que se tocan temas de violencia tiende a existir como un señalamiento a si se hace porque se hizo tarde, si no se hace porque no se hace, o sea, sin tomar en cuenta como los contextos individuales de cada mujer. Y creo que algo que también me parece muy importante es justamente esto, ¿no? Como que siento que son estas nuevas narrativas, tanto las que yo veo presentes en el libro como en la literatura de escritoras, especialmente mexicanas y latinoamericanas, ¿no? Donde tenemos estos personajes que ya no son, ¿no? Como el estereotipo de una mujer, ¿no? O de una niña, o sea, que ya empiezan como con otro tipo de cuestionamientos y que volvemos, ¿no? A este tema de la mirada, cómo cambian, ¿no? Cómo atraviesan o cómo se habla de estas problemáticas, pero desde otros ojos, y también el impacto que estas nuevas narrativas empiezan y pueden tener en nuevas generaciones, ¿no? Tan solo yo pienso ahora en las chicas que conozco yo doy clases, ¿no? Adolescentes que al menos ya son conscientes de que son sujetas de derecho, ¿no? O sea, que tienen derecho a algo y que tienen derecho a que se les respete y que tienen, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al final también pues viven en un contexto específico, ¿no? O sea, hay muchas otras mujeres, nuestro país es demasiado, demasiado grande como para de repente abarcarlas a todas, pero eso no quita que sea importante mencionar, ¿no? Que existe un contexto y que a partir de ese contexto, pues se va a formar nuestra identidad, ¿no? Y que también ese mismo contexto ha hecho que se perpetúen muchas cosas, pero también otros contextos han permitido que se cuestionen otras, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hay, hay mucha, o sea, las mujeres somos, como bien dices, diversas en muchísimos sentidos, no nada más aquí en México, en todos lados. Y es también muy importante que empiecen a conocer sobre sus derechos, que empiecen a conocer sobre sus responsabilidades también, y tratar de, ¿cómo te puedo decir? Poco a poco de ir haciendo más pequeña la brecha de esta desinformación, ¿no? De saber también qué es lo que le sucede emocionalmente, físicamente, hasta médicamente, ¿no? Es importante también, pues, que entre nosotras también ese círculo de colaboración, ¿no? Ese círculo de un lugar seguro también, ¿no? Y por fortuna yo creo que no estamos solas, pues hay también mm, esta necesidad, este gusto y esta gran ayuda que encontramos en muchos varones, ¿no? Que están allí, que están apoyando, que están también identificando, como te digo, que sucede en España, que si ven ellos algo que ya no es tolerable, que ya no está ni siquiera bien visto, pues señalarlo, ¿no? Señalarlo, alzar la voz. Y eso, obviamente, pues hace que nosotros como mujeres, pues, además de estar acompañadas, pues sea cada vez menos necesario esta, estar siempre alzando la voz, ¿no? Sí, claro que sí. Em, sí, o sea, justamente, ¿no? Aquí tenemos igual un comentario que nos dejaron por acá en redes. Entonces lo voy a leer por acá, que es de Jessica Bejar y dice, la violencia laboral se disfraza justificando, no hay quien haga tu trabajo y no puedes salir asuntos relacionados con tus hijos, ¿no? Igual, bueno, yo creo que aquí, justamente cuando estábamos hablando de las distintas violencias, pues bueno, nos comenta ella, ¿no? Y creo que sí, es importante como, pues sí, ¿no? Igual y aquí en el libro yo veo que pues, se abordan 10 historias, 10 violencias diferentes, pero tampoco quiere decir que sean las únicas, ¿no? Que va a haber, o sea, y algo que mencionas tú me parece muy importante que
al final tengamos, o sea, que podamos entender como sociedad que no es algo de unas contra otros, ¿no? O sea, sí, o sea, que simplemente es como, pues, o sea, visibilizar y hablar de lo que está sucediendo en nuestro país para tener como seres humanos y como individuos esta empatía para pues entender las necesidades del otro partiendo de estos contextos que hablábamos, ¿no? Y que al final podamos construir una sociedad en donde todas y todos nos sintamos más seguras y seguros y segures, ¿no? Y que también podamos como, eh, pues sí, o sea, ser libres como de, pues de expresar y de encontrar también en estas historias y en estas nuevas narrativas la representación, ¿no? Que justamente creo que algo que es muy importante es eso, ¿no? Como el tema de la representación. O sea, una vez que ya tú, dentro de esta violencia, tal, encuentras a alguien que a lo mejor pasó por lo mismo y con la que puedes hacer como, o sea, también es como un poco lo que mencionas, ¿no? Como no sentirte sola, ¿no? No sentirte como tan desprotegida, ¿no? Y creo que es algo igual muy importante, ¿no? Fíjate, en la primera presentación que hice de este libro, o sea, cuando salió, mm, fue bueno, hace poquito, tendrá como, cuando mucho 2 meses, yo creo que hasta menos. Y ahí pues había muchísima gente, por fortuna. Y al finalizar, o más bien entre las preguntas y respuestas, una mujer justamente se paró y me dijo, me daba las gracias, me dice, ¿sabes qué? Yo te doy las gracias, porque de todos los temas que tú pudiste elegir para hablar, escogiste este que es tan necesario muchas veces que otras personas, pues en ese tema, yo mejor hablo de cualquier otra cosa antes de meterte a que es un tema difícil por la reacción muchas veces de las personas, ¿no? Y que desde luego se les invita a reflexionar y a conocerlo, ¿no? Porque no es un juicio el que hago yo en mis cuentos para nada. Son simplemente escenas muy cotidianas, muy reales que podemos ver, que ojalá que no, pero que podemos ver reflejadas allá afuera, ¿no? Y después me enteré, porque ya que terminó la presentación, se me acercó esta mujer y me dijo que justo estaba saliendo de una relación de 36 años de violencia con su pareja. Entonces, pues, y que pues que me agradecía, ¿no? Y como ella se me acercaron otras personas, otras chicas grandes, o sea, la edad no importa, ¿no? Más jóvenes, que me decían justo lo mismo, vengo saliendo de una relación así, y para mí va a ser muy importante, como estás diciéndome tú, verme representada en tus historias, ¿no? Y ni siquiera lo habían leído, o sea, no habían leído el libro, no lo conocían, y ya tenían esta intención esta necesidad de verse representadas en algún lugar. Entonces eso para mí pues fue algo muy emotivo, fue algo que me dijo y que me convenció de que estaba haciendo algo bien, que también o no también, pues ya no me toca a mí juzgarlo, pero igual otra chica jovencita me decía, acabo de terminar de leer un libro con perspectiva de género y no sabía en dónde encontrar más y como que fue pasando por ahí por casualidad y dice, justo, o sea, le interesaba eso por lo mismo. Entonces, eh, pues para ellas, para esas personas interesadas, hombres o mujeres, son estos cuentos, ¿no? Para los que quieran ver qué es lo que están, qué es lo que les sucede a las mujeres, qué es lo que las mujeres consideramos como una violencia que no debe de ser, contra qué nos negamos y queremos que cambie, o para buscar simplemente representación y sentirte no tan sola, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. Otras mujeres, por ejemplo, que para esta de Niña que hace papel y otra que también habla sobre una chica adolescente, preadolescente, eran mamás y me decían, justo eso le estaba pasando a mi hija, justo cuando vamos, trae estas chamarras inmensas para que, pues como que no se vea su figura, nos estamos muriendo de calor, pero ella, o sea, con chamarrotas o sudaderas, no quiere que nadie la vea, o sea, todas estas cosas. Que muchas veces no las hacen ni siquiera por mal, ¿no? Es más, yo me acuerdo, cuando yo era niña era súper común oír a las gentes, a las mujeres grandes, como lo más normal, decir, por ejemplo,
No, ya cuando ni los de la basura te dan un piropo es porque entonces sí ya empieza a preocuparte. Como algo normalizado, ¿no? Como algo de, no sé, ya ni los de la basura te hacen caso, pues es que ahora sí ya estás grande o ya estás vieja o ya no le gustas a nadie, yo qué sé. Pero como lo más normal, sin cuestionarse, oye, pues es que ni los de la basura ni los de nadie, ¿no? O sea, ¿por qué tendrían que, por qué no me dejan transitar igual que cualquiera tiene derecho a, ¿no? Ir y venir, disfrutar el camino, vamos a decir. Entonces, pues bueno, ese es el esfuerzo, el cariño que le puse a estos textos. Sí, pues sí, y creo que sí está como, es muy evidente, ¿no? O sea, digo, yo afortunadamente pude leerlo, me gustó muchísimo y me gusta justamente lo que mencionas, ¿no? Que al final, pues nos deja esta reflexión, ¿no? Sobre no hay edad, ¿no? Como para todo esto. Pero bueno, antes de que yo te dé la mía, a mí sí me gustaría que tú me dijeras, a ti, por ejemplo, a partir de lo que escribiste y de lo que publicaste, pensemos en una utopía tal vez, ¿no? Pero ¿qué es lo que te gustaría que se llevaran las lectoras después de leer estos cuentos? ¿Qué te gustaría que se cuestionara o que se transformara en una persona que pudiera tener acceso a ellos? Yo creo que me quedaría con que reflexionaran sobre las situaciones. Digo, hay muchos, más bien, no hay un acuerdo unánime entre si la literatura tiene que enseñarte algo o no, si la tienes que disfrutar, si tienes, en fin, no hay un acuerdo. Y yo estoy totalmente a favor de que la literatura no tiene que ser moralista y tiene que tratar como que de decirte, esto está mal, esto está bien. Y en realidad mis cuentos no lo hacen. Mis cuentos lo que hacen es, yo me imagino así, poner un escenario, poner a funcionar a los protagonistas, ellos en su círculo, inclusive como son narradores en primera persona, son ellos los que están pues diciendo cómo se sienten, si les parece o no les parece sentirse así, o qué pudieran a veces cambiar o les gustaría cambiar, a veces ni siquiera llegan a esa conciencia, ¿no? Por cómo están inmiscuidos en su círculo, así como en un vaso de agua, que se están ahogando en un vaso de agua y no ven más allá. Entonces, más allá de presentarlos así, sin tratando de yo no hacer que, ok, esta es la escena, pero tú tienes que pensar esto o lo otro, o sea, nada más la dejo para que cada quien reflexione a su punto de vista, a su conciencia también, ¿no? A su nivel de conciencia, de responsabilidad social o desde sus prejuicios también. Este, pues me gustaría que todos reflexionaran sobre estos diversos ámbitos y ya, o sea, muy personalmente que cada quien saque sus conclusiones de, ay, pues no, a mí de todos modos eso no me parece, o a mí me parece exagerado, o como me han comentado también por fortuna, nunca había pensado que eso las molestara, que eso estuviera mal, que eso fuera violencia. Nunca se me había pasado por la mente, ¿no? Con que me digan, con que alguien haga este tipo de reflexiones, pues bueno. ¿Y qué es lo que me gustaría en una utopía? Que de hecho este libro se iba a llamar, su subtítulo iba a ser, ahorita dice, no está en la portada, pero está en la parte de adentro, En busca de la voz femenina. En realidad decía en un inicio, En busca de la utopía femenina. Lo cambié porque justo dije, bueno, la utopía es como, a lo mejor está como muy grande para esto nada más, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, pongámosle voz femenina, pero para mí en una utopía sería que las, que, que generara un cambio, por chiquito que sea en la mentalidad de todos los rectores, ¿sí? Por chiquito, así siquiera por acercarse a la tía que es la que cuida a los abuelitos, por ejemplo, ¿no? A los papás y tratarla con una empatía diferente que muchas veces ni siquiera hemos contemplado porque pues, ella está ahí cuidando a los papás desde toda la vida, ¿no? Es más, hasta la gente grande le tiene este nombre de es que tú vas a ser mi bastón en la vejez. O sea, yo tengo 4 hijas, pero tú, y muchas veces, porque mujeres me contaron así directamente, este,
que a ella sus papás le dijeron, tú vas a ser nuestro bastón en la vejez. Es eso. No, pues sí, que tú no te cases porque tú vas a cuidarnos cuando estemos viejitos. Y bueno, por fortuna esta mujer que me lo contó dijo, no, yo pasó, ella hizo No su quiero ser vida. más. Y le tocó otra hermana, o sea, pero le tocó otra de las hermanas, ¿no? Entonces, o sea, con darnos cuenta un poquito de que esas cosas, esas costumbres, pues claro, nadie quiere llegar a la vejez y estar solo, pues, pero, pero, no sé, hay que tener cierta empatía y tratar de cada vez empujarle un poquito más. Sí, claro, y también como cuestionar ese concepto igual de el rol de los cuidados, ¿no? O sea que tendencialmente también es femenino, ¿no? Eh, y que al final también, en muchos, o sea, hay momentos en donde también puede haber alternativas, ¿no? No necesariamente sacrificar a alguien para que sea el bastón, ¿no? Entonces, es, Sí, es exacto. exactamente. Pues bueno, Ana, pues nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Ya vamos a ir cerrando esta presentación, pero no sé si te gustaría, ya como para ir y como un poco a modo de cierre, si te gustaría compartir con nosotros algún fragmentito del texto para que también las personas que estén acá con nosotras, nuestras necias que nos andan acompañando el día de hoy y las que nos puedan ver más adelante, vean más o menos de qué va y pues para que conozcan un poquito tu trabajo. Con todo gusto. Y antes de leerlo rapidísimo, les digo que su nombre, en verdad que me encanta. Me encanta su nombre porque si hay alguien, yo me digo a mí misma terca, soy muy terca, por eso hago lo que hago, es por terquedad. Pero cuando vi Mesías dije, pues sí, exactamente, es mi familia perdida, que estoy muy feliz de haberlas encontrado. Entonces, muchas felicidades por ese nombre que eligieron, me encanta. Y les voy a leer un pedacito de este cuento que se llama Las nubes lloran lágrimas de tristeza. Y bueno, como les voy a de leer todo, les voy a decir, es un diálogo, pues, con una línea de tiempo diferente, entre una nieta y unos testimonios que ella encuentra de su abuela. Entonces dice así, existe un vínculo especial con las abuelas. Ellas nos ven crecer sin el cansancio de la maternidad. Nos enseñan desde la experiencia y el error. Nos aman al máximo, pues saben que su tiempo a nuestro lado será menor del que tuvieron con sus hijos. Una abuela enmienda, reconforta, apoya. Y la mía era una especialista. Crecí bajo su abrigo, al calor de su comida humeante y su ojo receloso. Son tantos los recuerdos que tengo a su lado que es imposible elegir alguno de ellos como favorito. La veo en el transitar de su cocina y su jardín. Asaba chiles, hervía un caldo de carne, mientras golpeaba la masa de maíz para comenzar a echar las tortillas cuando ya todos estuviéramos sentados. Pero también recogía sus limones del limonero, daba el grano a sus gallinas ponedoras y regaba sus hortensias, para que ellas a su vez le agradecieran con ese racimo que parecía eternizarse entre el calor del sol y el afecto que recibía. Mi abuela trabajaba todo el día sin descanso. Siempre había ropa que surcir, un mueble que reparar o unas ventanas chamagosas que requerían su atención. Pero todo cambió al llegar la noche, cuando un chocolate caliente me hacía sentar en su regazo y me contaba las historias más maravillosas en las que yo tenía el derecho natural de ser protagonista. Navegué océanos, nadé con sirenas, volé al lado de águilas que amistosas me confiaron sus secretos. Sus cuentos eran mágicos, plagados de palabras de viejos y de esa forma tan característica de hablar que mi madre siempre se excusaba diciendo, tu abuela nunca fue a la escuela. A mí no se me ocurrió preguntar la razón. Amaba sus historias, no solo porque yo aparecía en todas ellas, sino porque me permitieron soñar al lado de la magia de su voz y expandir al máximo tiempo mis horizontes, aunque no fuera consciente de ello. Y bueno, allí dejo este pedacito de Las nubes lloran lágrimas de tristeza.
que bueno, es un cuento que me gusta también mucho y que el nombre lo tiene que ver, pero lo cuento, ahorita no te lo había dicho. El nombre se me ocurrió a raíz de una canción de los Rolling Stones que me encanta. Este, y no sé, o sea, se me ocurrió el nombre, se me ocurrió el cuento, a raíz de una canción que no tiene nada que ver con la historia, pero bueno, es la magia de cómo se construyen las historias. Exacto, pues sí, pues bueno, muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Y ya antes de que nos vayamos, nos gustaría mucho que nos comentaras en dónde podemos adquirir tu texto, cuáles son tus redes, para que igual quien esté interesada, ya sea en comprarlo o en preguntarte algo, a lo mejor, pueda tener acceso a ti. Claro que sí. El libro está disponible en Amazon, lo pueden pedir en Amazon si lo buscan. Está también en versión digital, en ebook o en pasta blanda, que es que se le conoce. Y bueno, pues Amazon tiene la facilidad de que te llegue a cualquier parte del mundo, y en un par de días, ¿no? Si quieren el libro dedicado, vamos a decir, bueno, pues me pueden escribir directamente en mis redes sociales. Yo estoy, así como lo ven aquí en la presentación, como Ana Saavedra Villanueva. Es una página, o sea, no es un perfil personal, es una página, mi página de escritora. Ahí me pueden mandar mensaje directamente, nos ponemos de acuerdo sin ningún problema y así de hecho he enviado muchos libros pues aquí y a otros países, ¿no? A veces en otros países es más fácil Amazon, pero la verdad es que depende de cada quien, el gusto de cada quien. Y sin ningún problema, cualquiera de las dos opciones me va a dar mucho gusto estarles ahí contestando. Ok, pues bueno, pues te agradecemos nuevamente, Ana, por habernos acompañado, por platicarnos de tu libro, que, o sea, a mí me gustó muchísimo, me gustó conocer a a estos 10 personajes, que se me hace como muy interesante también la manera en la que narran sus historias. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a las necias que andan por acá y pues esperamos verlas pronto con alguna otra actividad que tengamos por acá. Y bueno, Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Areli, un gusto a todas las necias, un abrazo, en verdad que estoy muy, muy contenta de coincidir y ojalá que sea la primera de muchas. Y muchas gracias a los que estuvieran también viendo esta entrevista. Ok, muchísimas gracias y nos vemos pronto.